Bueno, Jordi, muchísimas gracias por atenderme. Tenía muchas ganas de hablar contigo después de ver tu película, porque tu película es de las que tocan mucho. Mi primera pregunta es siempre la misma. ¿Por qué haces cine? Mm, Pues la primera ya bastante difícil, ¿no? Am, el hecho de hacer cine no es algo premeditado, en mi caso, es simplemente que en un momento de mi vida me encuentro haciendo una película, ¿no? Hay un tema que me interesa, bueno, antes ya había estado estudiando cine, pero no era algo como un deseo de la infancia que cuando tenía 4 años quería hacer cine, sino que fue algo que me encontré un poco en el camino. Y de hecho, creo que haciendo cine es un medio para vivir experiencias de una forma muy intensa, o sea, un acto de creación y reflexión al mismo tiempo, ¿no? Y eso es lo interesante. Porque la historia del Tarzán, de Lars Jelager, eh, para mí es un viaje del propio, es un viaje tuyo que encuentras esto, ¿cómo lo encuentras? Y cómo, una vez que lo has encontrado, dices, voy a hacer una película con esto. O tenías pensado desde el principio cuando encuentras el material, aquí hay una película. Sí, fue como una cadena de casualidades, porque fueron unos amigos que me contaron de la existencia del lugar y un día fui y quedé totalmente impresionado, pero en ese momento no sentí la necesidad o el impulso de hacer una película y menos de hacerla rápido. Ah, incluso pasaron 2 años hasta que otros amigos, Laia Rivas y Charlie Torreabadella, me dicen, ¿por qué no vamos a grabar allí, no? Entonces vuelvo y empezamos a grabar un material del espacio, ¿no? O sea, el primer punto de atracción era el espacio y aún no lo conocíamos a él. Y así fui yendo y hasta que un día lo conozco y Garrett me cuenta la historia de esos 45 años en ese lugar. Y ahí es donde me doy cuenta de que no solo es un lugar impresionante, sino que hay una historia que casi es más impresionante que el propio lugar, ¿no? Y a partir de ese punto empieza como una relación con él que ha sido un proceso que ha durado prácticamente casi 4 años. Y una vez que dices, voy a hacer una película con esto, Ujú, eh, ¿por qué esa estructura? ¿Por qué coges Porque supongo que imágenes de archivo había muchísimas horas. ujú, ¿Por qué eliges las que eliges? ¿Por qué empiezas con tu voz haciendo como de narrador, como acercándote a ese personaje? Porque ahora que me estás contando todo el proceso de primero encontrar el espacio, después el personaje, eso aparece en la película también. ujú. Claro, fue un poco accidental, digamos. Una vez lo conozco a él, como he dicho, y empezamos esa relación de que él me va contando su vida, yo de algún modo con el material que iba grabando voy jugando con ese material también. Y de hecho la primera pieza que hice fue un corto de unos 18 minutos que no tenía nada que ver con la película. De hecho era casi como una película más un corto más en la línea del ensayo, donde yo reflexionaba un poco lo que era para mí ese lugar, ¿no? Y solo era con las imágenes del presente de aquel entonces, eso era creo el 2011 o 2012. Y hasta que un día Garrell me cuenta que en un momento de su vida se dedicó a hacer películas de Tarzán, ¿no? Donde él mismo interpretaba a Tarzán y con la ayuda de un chico del pueblo, de Aleix Oliveras, que en aquel entonces tenía 14 años, hacían películas, ¿no? Me muestra las películas y ahí es donde todo cambia, ¿no? Me quedo totalmente impresionado por la frescura del material, aunque tampoco tenía muy claro cómo afrontarlo ese material, porque por un lado era muy divertido y por el otro era muy interesante, pero no estaba muy claro dónde estaba el interés, ¿no? Yo sabía que era un material que me atraía mucho y que pues, se podían hacer muchas cosas, pero no tenía muy claro cómo jugarlo. Y fue con un proceso de que ya en un momento yo decido más o menos que ya tengo todo rodado el material del presente, digamos, y empiezo a jugar con todas las piezas encima de la mesa, digamos, con todas las cartas. Yo tenía el material que yo había rodado, el material de las películas de Tarzán de Garrell, y luego aparecen otras imágenes que son las imágenes que grabó
Jo Farb Hernández, una historiadora de arte norteamericana que es especialista en Art Brut. Y también hablo con ella, me deja estas imágenes y de algún modo van surgiendo todas las piezas que hablan de todos esos 45 años de historia, ¿no? Y ahí empieza el proceso de montaje y de guión al mismo tiempo. Yo creo que viendo la película queda muy claro que es una película hecha en el montaje, no a priori, no con un guión antes, sino que cuando ya estaban todas las piezas yo empiezo a jugar con ellas y de hecho fue un proceso muy largo, que duró el montaje también más de un año. Yo tenía todo el material y empecé a intentar ver cómo contar esa historia. Edité prácticamente una película en una línea más reflexiva, como el primer corte que hice. No me convencía, no me sentía cómodo en ese registro. Empecé a editar otra película que era en la línea del cuento, del relato clásico prácticamente. O sea, la historia me parecía que tenía un componente tan épico que la película tenía que respirar eso, ¿no? Y ahí tampoco lo veo claro del todo y al final casi es una mezcla del ensayo y del cuento, ¿no? Sí. Y es el resultado final, pero el resultado final vino de muchas pruebas donde yo iba jugando con ese material, porque tampoco tenía una presión de que tengo que terminar esa película tal día o dentro de un año, sino que yo iba haciendo hasta que llega un punto que ya veo que la película está terminada, ¿no? A mí me gusta mucho cómo empieza la película, ese plano general y tu voz que invade el plano y empiezas a reflexionar sobre muchas cosas, sobre la naturaleza, sobre el espacio, sobre Garrel también. Hay un efecto de admiración y de mucho respeto hacia el personaje. ¿No pensabas que en algún momento iba a ser mucho más importante el personaje que la película que estabas contando? De hecho, empezando por el plano que cuentas, este plano tiene una historia bastante divertida, que es que mucha gente me pregunta después de ver la película cómo rodé ese plano, ¿no? Si era con un dron desde el aire No, a mí no me parece un dron. O qué era, ¿no? No sé cómo, pero no me parece un dron. Pues la historia es que fue el cumpleaños de mi hermano y mi tía le regaló un viaje en globo. Hostia. Y yo también fui con la cámara, ¿no? Y ese globo salía de Olot, que está más o menos a unos 15 kilómetros de Argelaguer, pero claro, un globo sube y luego va donde lo lleve el viento, ¿no? No puedes controlar la altura, pero no la dirección. Y dio la casualidad de que el viento nos llevó justo arriba del bosque. O sea, yo pensando en las posibilidades, igual había un 0,001% de que eso pasara. Y fue espectacular y claro, no hay mejor forma de hacer un traveling aéreo que con un globo, ¿no? Sí, no es un dron. Yo sabía que no era un dron, pero no sabía cómo se había filmado. Tampoco pensaba que era un helicóptero ni no sé. Yo digo, ¿cómo habrá filmado esto? Pero pienso que son cosas que también, lo bueno de las películas es que te dejen incógnitas. Incógnitas de la forma y del fondo. Que tú te vayas a casa pensando en qué has visto y cómo... Bueno, esos agujeros que te deja la película, que tú los rellenes, ¿no? Yo creo que la historia de Garrel, hay momentos que parece una película del oeste, porque hay un mito, una leyenda de este señor, porque apenas se conoce su vida personal, parece que... Y hay una vida personal, ¿no? ¿Por qué no te interesa contar su vida personal y te centras en ese espacio y en su entorno donde él se siente libre, ¿no? Esto es creo que de los elementos más importantes del guión y del montaje de esta película, que es que durante este proceso que duró tanto tiempo, que duró un año y medio de montaje, yo me descubrí a mí mismo que iba contando la historia de Garrel a diferente gente. De hecho, la mayor parte de la película la edité cuando estaba viviendo en Buenos Aires. O sea, estaba como a más de 13.000 kilómetros. Solo en una habitación editando la película, ¿no? También fue un proceso bastante obsesivo y bastante complejo en ese sentido, pero me di cuenta de eso, ¿no? De que yo iba contando la historia a gente muy diferente y la iba transformando. No es que dejara de contar la verdad, sino que el hecho de relatarla, iba seleccionando los elementos y me di cuenta de que casi la historia de alguien contemporáneo a nosotros, ¿no? Se convertía en una historia épica de un mito prácticamente. Sí. Y ese componente me gustaba mucho. Cualquier otra cosa que era un elemento externo del contexto actual o de su vida externa de ese lugar
era como que hacía que la historia bajara al suelo y yo me enamoré un poco de esa textura o de ese ambiente de cuento, ¿no? Y eso en un momento lo vi muy claro y quise mantener toda esa línea en toda la película, ¿no? Como que es, y al final es lo que decías al principio, y que es un poco contar todo el proceso, ¿no? Que yo viví. Sí. Es alguien que te cuenta la historia que ha conocido, ¿no? Simplemente a mí me han contado esa historia y yo ahora te la cuento a ti. O sea, la película en todo momento sigue esa línea. Sí, porque empiezas contando la historia como de alguien, como una leyenda que te han contado, y poco a poco te vas acercando. Y la cámara cada vez se acerca más, cada vez se hace más íntimo, hasta que se produce ese encuentro, ¿no? Entre el cineasta, que está contando la historia, y el señor que le está contando su historia. ¿No? O sea, a mí me gusta ese momento, ¿no? Es como mágico, ¿no? Yo digo, y hay un momento, un plano que dices, aquí ha llegado ese momento, ¿no? Este encuentro, ¿no? Donde ya explota, ¿no? Hay una energía ya que ya no sabes en qué punto se acaba el cineasta, empieza la persona, o se acaba el mito y empieza la persona, ¿no? Sí, eso fue bastante difícil de gestionar, ¿no? Como jugar con el yo dentro de la película, y a mí no me interesaba para nada entrar como un personaje más, sino simplemente era la persona que te contaba esa historia. Y de hecho al principio no estaba muy claro tampoco que fuera yo quien iba a locutar la voz. Hice algunas pruebas con otras personas, y también lo que me di cuenta es que cuando había una dicción muy perfecta, muy correcta en la locución, es casi que no pegaba muy bien con la historia, ¿no? Perdía un poco ese carácter de yo te cuento la historia que me han contado. Sí, sí. Y por eso finalmente decidí hacer yo la voz de la película. Hace poco salió en La Vanguardia y hablaban del Art Brut, y en la foto de Garrel salía como... Él cuando ve la película se siente identificado, hay cosas que te diga, esto no me gusta, o es crítico con la película de Jordi. No, de hecho fue muy gratificante para mí cuando él la vio por primera vez, porque yo fui a su casa y estaba su familia, y la vimos juntos, y cuando terminó yo estaba como muy expectante, ¿no? Porque esto en el documental siempre es una cosa como muy comprometida, ¿no? Tú puedes hacer una película sobre alguien con quien has estado compartiendo muchas experiencias durante años, pero igual la película es incómoda por la persona o no le gusta, porque a veces la película tiene que ser así, ¿no? Y en el caso de Garrel, cuando la vio, dijo, me ha gustado mucho, y además me ha gustado porque siempre me han grabado, ¿no? O me han hecho pequeños reportajes, pero esto es una película, ¿no? Y yo, cuando él dijo eso ya me siento satisfecho de por vida, ¿no? Digamos. Y en ese sentido ha sido como un retorno de que él me dio mucho, o sea, tanto a nivel humano como de todas las experiencias que viví ahí con él. O sea, yo he aprendido un montón haciendo la película, y además ha salido algo que es algo que no estaba antes, ¿no? Una película nueva. O sea, me siento muy, muy agradecido por su parte, y él, con el resultado de la película y con un poco la repercusión que ha tenido la película, que se ha mostrado en más de 30 festivales por todo el mundo, ha estado en Australia, ¿no? En Canadá, en muchos festivales, y él se ha sentido agradecido también por eso, ¿no? De que durante toda su vida trabajó un poco toda la materia efímera, ¿no? Él sabía que estaba trabajando con madera, sabía que esa madera tenía unos 12 años de vida, y que era algo que, aunque no hubiera pasado lo que pasó finalmente, tenía una caducidad, ¿no? O sea, él ya no le importaba mucho, creo, el hecho de dejar un legado en su obra, y ahora al final, que de algún modo ha visto que nunca, ya por la condición física, ¿no? De que es un hombre que ya tiene 77 años, y aunque es la persona con más energía que conozco, tiene unos límites, y de algún modo él ya ve que nunca va a ser como fue en algún momento, ¿no? Y ahora sí que está un poco el concepto o ese tema de que él siente una pequeña necesidad de dejar un legado, ¿no? De que quede en la historia lo que él hizo, ¿no? Y en ese sentido él se siente muy agradecido ahora con la película. Además, justo después de la proyección del DA donde estuviste, Nos conocimos.
Sí, él se quedó a dormir aquí en mi casa y luego nos fuimos juntos a Italia, a Trento, porque ahí nos dieron 2 premios con la película y viajamos juntos. Y él nunca había salido de España, solo había tomado un avión para ir a Mallorca cuando se casó. O sea, fue una aventura para él. Sí. Y él ahora cuando nos vemos siempre me lo recuerda, ¿no? Ese viaje a Trento y varias experiencias que hemos vivido juntos, ¿no? Que está agradecido también. A mí me gusta porque viendo tu película me acordaba de unas frases que decía Herzog, ¿no? Que decía que en el momento que tú planteas ya una película, la película se apodera de ti y juega contigo. Ujú, Ese viaje en globo, o sea, es como la película ya juega contigo. Y si la película no quiere jugar contigo, pues hablas del proceso de que no has llegado a hacer la película. Por ejemplo, él lo explicaba en esa película de la isla, ¿no? Del volcán, ujú, que al final no estalla el volcán como él quiere, pero es el proceso de llegar a esa isla ujú. y de ver si estalla el volcán, ¿no? Claro, como el motor o el Sí. impulso que sientes Mm. para hacer algo y al final el hecho de que el volcán explote o no Sí. explote seguramente es lo menos Es lo importante. menos importante, ¿no? Hablas la película se convierte en otra cosa, porque Ujú, ya la película tiene vida propia. Yo ujú, creo que hay un momento sobre la marcha que ya no hay mito, no hay leyenda, hay un ser humano que está ujú, allí con una filosofía casi budista de las cosas, de no darle importancia a las cosas, de simplemente el día a día y ujú, hacer cosas. ujú. Porque a veces nosotros pensamos de que lo que hacemos es súper mega importante y no sé, a veces piensas, no, esto lo hago porque no sé qué y tal, ¿no? Y todo es efímero, todo se muere al fin y al cabo, ¿no? Sí, creo que es uno de los temas más importantes que trata la película y donde todos podemos aprender algo de Garrel, ¿no? Que mientras muchos nos pasamos la vida intentando llegar a conseguir algo que tampoco tenemos muy claro qué es, eso es un sueño que nos han Sí, impuesto, y al final es algo que tampoco llega nunca, ¿no? Garrel tiene muy claro que lo importante es disfrutar del sí, proceso, ¿no? Vivir ese camino. Y ahí está lo importante de su energía, ¿no? De que para él no es muy diferente el hecho de estar poniendo el primer palo cuando empieza o estar poniendo el último cuando está terminando, ¿no? Porque lo importante es poner ese palo, ¿no? El acto de estar ahí trabajando y disfrutarlo. Y por eso cuando él tuvo problemas y se tuvo que destruir su bosque una vez tras otra, pues él seguía, ¿no? Porque para él no era importante el resultado final, como dejar una gran obra, sino el hecho de estar ahí haciendo. además, las reflexiones que hace sobre la película en ningún momento juzgas nada. Ujú, Y eso está muy bien. O sea, es un narrador que está ahí, pero desde la distancia. Y eso es muy interesante en la película, ¿no? Porque dejas al espectador libre, para que él tome sus propias reflexiones, ¿no? ujú, Pero hubiera sido decir, ay, pues qué mal está, ¿no? Hacen la autopista y al tío lo echan, ¿no? ujú. Es bueno que ocurre esto y él toma esa determinación, ¿no? Y la cámara siempre con mucho respeto, siempre hay una distancia, ¿no? Y eso también es un poco su filosofía, ¿no? De que él también siempre ha seguido porque cuando ha habido problemas no lo ha tomado como... O sea, él se podría haber hundido, ¿no? Con el hecho de terminar con algo que ha estado ahí toda su vida construyendo, pero no, él sigue. O sea, es como, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, Sí, nos podemos poner a llorar durante 2 años y encerrarme en mi casa. No, yo voy a seguir, claro, porque es lo que me gusta, ¿no? sí, Y lo que decías antes de que hay un momento que la película ya cobra vida, ¿no? sí, Y vive totalmente. Sí, por sí misma, eso es algo muy bonito que creo que le debe pasar a casi todo el mundo que hace películas, ¿no? Que hay un momento en que la vida ya cobra vida, ¿no? Y es ella la que elige lo que entra y no entra en la película, ¿no? Al principio es muy difícil, como mínimo en mi caso, que fue una película, como decía antes, que se elaboró todo el guión en el proceso del montaje, hay un momento al principio que hay infinitas posibilidades y siempre las hay, ¿no? Pero en un punto la película ya toma una sí, forma, cobra totalmente. vida y es ella la que elige lo que entra y lo que no entra, ¿no? Y ese momento es maravilloso también porque ya sientes que no es algo tan tuyo, ¿no? De que ya es algo autónomo, ¿no? Y más aún cuando estrenas la película o cuando ya ha pasado un tiempo que ha estado circulando por festivales y la ha visto ya mucha gente,
que entonces ya no tiene nada de tuya, ¿no? Ya ha pasado a ser Como si de fuera la de gente. otro, ¿no? Sí, totalmente. Te sientes más tuyas películas de otros, ¿no? Sí, que estoy viendo ahora, ¿no? Sí. Y la mía, que ahora ya dentro de poco va a hacer un año que la estrenamos en Rotterdam, es como que ya es algo que autónomo, ¿no? Que está ahí, que la gente ve, que igual la gente lo comenta, pero ya no es mía como lo era en el momento que la estaba haciendo, ¿no? Sí. Y es un poco eso de estar disfrutando el proceso. Al Sí, final lo totalmente, importante es sí. eso. Hay un libro del Ángel Quintana que se llama Después del cine, Ujú. que dice que siempre hay dos películas, la que queda y la que ve todo el mundo, y la que están haciendo, la película del rodaje de cada día. Ujú. Y él ponía de ejemplo Casablanca, ¿no? Porque era un punto en el que estaba sucediendo la Segunda Guerra Mundial, Ujú. era Casablanca, un punto estratégico donde había personas que huían y se iban a Estados Unidos, ¿no? Una ciudad puente. Ujú. Pero, ¿cómo era la película que estaban haciendo Michael Curtis, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, ¿no? Con la guerra, ¿no? Ujú. ¿Cómo es el momento de Jordi Morató, cada día, o no sé cómo fue el rodaje, o ibas una vez por semana a ver a Garrel y lo filmo, ¿no? Sí, fue un proceso así un poco intermitente, ¿no? De que también es mi primera película, entonces había hecho cortometrajes, había trabajado de cámara y de editor en montaje sobre todo también durante mucho tiempo, pero es el primer largometraje y fue bastante natural el proceso. Eso es lo que te contaba de que conocí a Garrel por casualidad y luego todo fue sucediendo, o sea, todo fue pasando un poco por esa cadena de casualidades, ¿no? De hecho, Garrel ahora dice, no, recuerdo al principio que Jordi estaba ahí como escondido grabando, tampoco se acercaba, ¿no? O sea, yo al principio no, sí que hablamos con él el primer día, pero yo a veces había días que grababa y no hablaba con él, y otros días que sí que hablábamos todo el tiempo, porque llegas en el lugar y hay días que sientes que tienes que grabar esa cosa y no hablar con él, ¿no? Y durante todo el proceso fue así, y había días que yo sentía que tenía que ir por grabar lo que fuera, y había días que simplemente iba porque me apetecía estar ahí, ¿no? Y siempre llevaba la cámara por si se daba el caso de que salía algo interesante o estimulante para grabar. Y de hecho, todo ese material se podría haber hecho un largo solo con las imágenes del presente, ¿no? O sea, solo con las imágenes que rodeé durante todo ese tiempo se podría haber hecho una película sin el archivo, ¿no? Entonces, hubo un momento en el montaje, ahora cuando ves el resultado final, como que está muy claro, ¿no? Que el protagonismo y la importancia del material de archivo, pero en ese momento del proceso no estaba tan claro. Y hubo ese punto de renuncia, ¿no? De voy a renunciar a todo mi material o a gran parte de ello, porque ese otro material que él rodó hace muchos años me ayuda mucho más a contar su historia, ¿no? De hecho, fue bastante difícil ir descubriendo esos puntos, ¿no? De que yo iba viendo el material una vez tras otra, iba como tomando mis notas y escribiendo el guión, pero no estaba muy clara la línea o el papel que jugaba este material. Y en un momento me doy cuenta, ¿no? Si hubo como un punto de inflexión, que yo vi que en un momento cuando él tenía muchos problemas con la gente que visitaba ese lugar y que algunos visitantes le destrozaban las construcciones, le quemaban cosas, le mataban animales incluso, él en lugar de huir o de enfrentarse con esa gente, empezó a hacer películas donde Tarzán escapa del hombre blanco civilizado, ¿no? Y había un paralelismo muy claro entre lo que era la ficción que él hacía y lo que era su vida real. Era como a su modo, ¿no? A su modo enérgico y brutal, estaba haciendo una representación artística de su propia vida, ¿no? Y en el momento que me doy cuenta de eso ya veo muy claro el papel que va a jugar ese material de archivo, ¿no? Esas películas que van a ir evolucionando y además de esta capa y otra capa por debajo muy importante también, que es la relación de Aleix y Garrel, y el hecho de que una película tras otra estaban aprendiendo a hacer cine. De hecho, hay una evolución en su cine y es algo maravilloso. Para mí es puro cine, ¿no? Un hombre que en ese momento tenía unos 56 años y un chico de 14 años estaban jugando juntos a hacer películas. No hay nada como más
inocente y puro en ese acto, ¿no? Y quería también que eso quedara muy claro, ¿no? De que eso estaba diciendo muchas cosas del personaje también. Además, 20 años después, Jordi Morató hace su primer largo y aprende a hacer un largo, ¿no? También. Claro, sí, y lo bueno es que todo eso ha pasado de una manera bastante casual, no sé, no hubo una predisposición a hacer una película donde yo voy a hablar de los que hicieron cine de forma amateur hace 20 años y ahora utilizo este material para contar mi proceso, ¿no? Fue irse encontrando con todo y ir jugando con lo que vi en cada momento. Y de los 30 festivales que ha estado la película, ¿te ha sorprendido algo que algún espectador haya dicho de la película? Me sorprendió bastante, claro, para mí Rotterdam, el primer festival, fue como algo... Y ahí es nada, Rotterdam, ¿no? Claro, Uno de los festivales más importantes de cine de este tipo. Sí, fue... Por eso también ha sido muy natural el proceso, porque yo cuando estaba haciendo la película no tenía... En ningún momento me planteé que podría pasar todo eso, ¿no? De que la película estaría en todos esos festivales y ganaría todos los premios que ha ganado. Yo pensaba simplemente que me gustaba hacer eso. Y además el padrino o los padrinos que tuviste, ¿no? Sí, claro. Ese fue el otro gran punto de inflexión, ¿no? Que es el momento en que yo tengo un montaje en bruto de toda la película y Isaki Lacuesta y Isa Campo ven la película. De hecho, como la película fue un proyecto final de mis estudios, Isaki era tutor del proyecto, pero como yo estaba editando en Argentina, hubo un proceso de que, claro, en un momento tampoco los tutores sabían muy bien en el momento exacto que estaba la película, ¿no? Y el volver, ve el corte que había, ve la película y se queda como impresionado, ¿no? Y recuerdo que él dijo en ese momento, me encantó la película y además es el tipo de película que me hubiera gustado hacer a mí, ¿no? Sí, totalmente. Y en ese momento Isa y Isaki deciden entrar como productores, terminamos la película juntos, me ayudan en lo que es toda esa fase de terminar la película y de postproducción y todo eso y a conseguir todo el circuito de festivales que hemos conseguido, ¿no? O sea, a ellos les voy a estar eternamente agradecido por lo que han hecho por mí, por la película, ¿no? Sí, tiene muchos puntos de los pasos dobles, del mito, la leyenda. Uh-huh. Los pasos dobles hay un momento que ya no sabes quién es ese personaje, porque te ha contado un montón de posibilidades. Sí. ¿Y quién es? Pues tú mismo, tú te harás tu personaje, uh-huh. tú te harás la creación de tu personaje, ¿no? Bueno, es esa cosa que decías de dejarlo abierto, ¿no? Sí, de que puedes ir acompañando al espectador, pero hay muchos puntos que están ahí en el aire, ¿no? Y en los pasos dobles no sabes muy bien si en un punto es una historia real, es una ficción. Además, parece que prácticamente puede ser un documental también, ¿no? Y en ese sentido. Y bueno, es lo que decía, ¿no? Por ese acto muy generoso que hicieron por su parte de te vamos a ayudar porque nos ha gustado la película, no por un interés en producir ahora películas, porque de hecho en gran medida ellos tenían su productora para hacer sus proyectos. Y yo siempre digo que les hice una putada, ¿no? Porque les di un montón de trabajo que no tenían planeado hacer en ese momento, ¿no? Y bueno, ahí nos reímos, pero sí, totalmente les voy a estar siempre muy agradecido. ¿Corto un momento? Sí. Viene de tiempo, creo, porque la película, bueno, termina ahora y 45. Sí. Bueno, pues vamos a ir acabando y mi pregunta es... vamos a conocer un poco más a Jordi, al cineasta. ¿Qué película cambió tu mirada como espectador? Uy. O una de ellas, porque supongo que habrá muchas, ¿no? Sí, eso o la que recuerdas hoy. A lo mejor te lo pregunto de aquí a un mes y recuerdas otra, ¿no? Eso es una pregunta muy difícil porque... Sí. Todo el mundo me lo dice, ¿eh? Empezamos y cerramos con lo más complicado, ¿no? Sí. No, realmente para mí es muy difícil porque es como cuando te preguntan cuál es tu director de cine favorito, ¿no? Yo no tengo ninguno, realmente. Me gustan muchos y no hay algo que
que me haga pensar que hay alguno que me gusta por encima de los otros. Lógicamente hay algunos que no me gustan nada y otros que sí, pero no creo que haya una influencia directa de un autor, ¿no? Lo que yo realmente considero más interesante han sido las películas que de algún modo me han hecho ver otras posibles formas de hacer cine, ¿no? Que fue, por ejemplo, el caso de Amsterdam Global Village de Van der Keuken, sí. O películas de este tipo que en un momento de tu vida la ves y te rompe todos los esquemas, ¿no? O sea, esa película donde los personajes te está contando la historia de muchos personajes al mismo tiempo y en un corte pasamos de Ámsterdam al Perú o donde sea, ¿no? Y lo que es en principio un documental empieza a ser algo que va mucho más allá de estar retratando la historia de eso, ¿no? de una ciudad global y multicultural, sino que va mucho más allá de eso y rompe incluso los esquemas cinematográficos, ¿no? Y en ese sentido sí que ha habido las películas más interesantes, pienso que son esas que en un momento te dejan así como descolocado y piensas, yo no creía que eso era posible hacerlo, ¿no? Y además que es una película que ya tiene sus años. Sí. Y en ese caso hay muchas otras en esa línea. A mí de Van der Keuken me gustó mucho Las vacaciones del cineasta. O sea, filmar esa intimidad a mí siempre me ha gustado. O sea, que el cineasta se desnude de esa manera, como cuando el cineasta narra su propia película, porque ya Jordi se convierte en un narrador, es otro. Es un doble ya, ¿no? Sí, Garrel es el Garrel que existe y el Garrel de las películas. Claro. ¿No? ¿Y quién es el real? Y es un personaje construido, ¿no? Y hay ese punto que no sabes muy bien cuál es el real o cuál está por encima del otro. Sí. ¿Y alguna película que te haya interesado últimamente? ¿Me podrías decir alguna? Ahora recientemente vi La sal de la tierra. No sé si la has visto. Sí, la de Sebastián Salgado. Sí. Y me gustó, a ver, igual hay muchos temas, daría para hacer otra entrevista sobre la película, pero creo que es una película necesaria, ¿no? De que si, por ejemplo, yo ahora tuviera un hijo de 12 años, que no es el caso ni mucho menos, le obligaría de alguna forma a ver esa película porque creo que es una película que educa, ¿no? Y siempre hay películas que son interesantes porque como lo que decía antes, ¿no? De que te rompen los esquemas cinematográficos, ¿no? Y ves que están haciendo evolucionar el lenguaje y es una contribución para todos, ¿no? O sea, están haciendo... Y hay otras películas que son necesarias, ¿no? Y que más allá de romper ningún esquema narrativo o formal o estético, te están contando algo que es muy necesario y es el caso de esta película de La sal de la tierra. A mí me gustó en su 95%, a lo mejor, o 90%, pero hay una parte que me echa para atrás o me saca de la película cuando no hay una parte crítica en su trabajo. Porque recuerdo que Susan Sontag y algunas personas intelectuales en los años 90 criticaron esas fotos sobre la hambruna de África, sobre todo, ¿no? Que fotografiaba a muertos, niños, cadáveres y tal. Y eso molestó, ¿no? Porque, y además la belleza con la que él fotografía sus imágenes, yo creo que resta la importancia de eso, ¿no? Sí, claro, hay un tema ético. Sí, ahí me faltó ese punto crítico, ¿no? Pero la película es fantástica, ¿no? Además es un señor privilegiado, ¿no? Porque ha podido estar en un montón de sitios y ahora puede irse al Polo Norte o al fin del mundo a fotografiar animales, ¿no? Y esos espacios casi vírgenes, ¿no? Y no sé, en ese punto sí que me gustó. ¿Y lo próximo de Jordi, cuál es? Eso no está muy claro. ¿Estás pensando en algo? Sí, claro. Me encantaría empezar un proyecto próximamente, pero igual tampoco es el punto para hablar del tema, porque si te dijera algo ahora, igual dentro de 3 días te diría otra cosa, ¿no? Y que es en un momento de que estoy trabajando en varias cosas, pero no... ¿También en el campo documental o va a ser
un híbrido, ¿no? Porque yo, Eso sí. yo veo que a mí la película de tu película no me parece tampoco un documental. No. Hay partes muy, no sé, yo le llamo género híbrido, que es una mezcla de todo. Sí, además a mí me importa muy poco si es un documental o si es una Sí. ficción, porque al final le estás contando una historia y no importa mucho eso, ¿no? De que lo importante es el... igual sí que hay procesos documentales Sí. y procesos de ficción Sí. para llegar a un material, pero luego tú puedes jugar con ese material y revertir todo eso, ¿no? Y convertir lo que... O sea, puedes usar un material documental de, no sé, de la Segunda Guerra Mundial y hacer una película de ciencia ficción situada en el 2040, Sí. contando otra historia. O sea, hay procesos documentales, creo, que eso a mí me interesa mucho porque es una forma de acercarse a la vida desde este punto de yo no sé nada sobre esa realidad, quiero conocerla y mientras la estás conociendo aprendes y además estás construyendo material, ¿no? Pero luego cómo jugar, ahí está lo interesante y por eso disfruté mucho con la película, porque fue una película hecha a posteriori, digamos, ¿no? Que se creó en el montaje y el guión se hizo en el montaje y ahí disfruté mucho. Ahora tendríamos que ver qué pasa a la inversa, ¿no? Creando el guión antes. Pero bueno, no tengo muy claro ahora si hasta qué punto va a ser híbrido un nuevo proyecto, pero seguro que va a haber de ambas cosas. Pues Jordi, un placer hablar contigo. No me ha defraudado en absoluto esta conversación. Sabía que iba a ser muy interesante. Y nada, que vaya todo muy bien, y no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Porque yo creo que este tipo de cine híbrido que te decía, la personalidad del autor tiene mucho que ver en la película. Está impregnada. Hay como un aroma que si las películas tuviesen olor, ¿no? Pues olería un poco a Jordi, ¿no? Yo creo la película, porque tiene eso, ¿no? Queda como... Y hay un momento que cuando acaba la película te quedas como pensando mucho, ¿no? En ella, todo el proceso, ¿no? Cómo acaba y sobre todo esta filosofía vital de este hombre, ¿no? Que es así muy sorprendente, ¿no? Sí. Para nosotros, ¿no? Que vivimos en otra sociedad, ¿no? Pues sí. No, muchísimas gracias a ti por la labor que estás haciendo, insistiendo y persiguiendo. No, a veces porque en este caso ha sido de que ha costado un poco concretar la entrevista, pero al final lo hemos conseguido y muchas gracias por contribuir a que nuestro cine, ¿no? Se difunda, se vea y... Yo solamente me gusta el cine, solamente eso. Pues muchas gracias. A ti, gracias.